Mi hermana testifica en mi contra para hacerme pagar pensión alimenticia de un hijo que no es mío, pero ahora estoy ayudando a su esposo para que no le suceda lo mismo. Comenzaré admitiendo honestamente que odio a mi hermana, aunque no siempre fue así. Nina es mi hermana mayor y la quería mucho cuando crecí, pero con el tiempo me mostró lo terrible que puede ser como hermana. Verás, estuve casado con mi exesposa Suchi durante 2 años antes de descubrir que me había estado engañando. Todavía recuerdo ese momento vívidamente. Estaba leyendo sus mensajes y tropecé con una conversación donde ella había estado enviando mensajes sexuales con su mejor amigo hombre desde hace 8 años. Susi siempre me aseguró que él era solo un amigo, alguien que había estado en su vida para siempre. A pesar de sentir celos en ocasiones, confiaba profundamente en ella. Habíamos construido nuestra relación sobre esa confianza, así que cuando accidentalmente vi esos mensajes entre ellos me sentí completamente traicionado. Fue como si el fundamento de todo en lo que creía sobre nuestro matrimonio se desmoronara en un instante. La confronté y ella inmediatamente se quebró disculpándose profusamente. Insistió en que fue solo un error único y que su amigo no significaba nada para ella. De esa manera prometió bloquearlo y me aseguró que nunca volvería a suceder. A pesar de mi enojo y dolor quería creerle. Comenzamos a ir a terapia de pareja porque su traición me hirió profundamente y necesitaba entender por qué sucedió y si nuestro matrimonio podía salvarse. En la terapia Suchi parecía genuinamente arrepentida. Asumió la responsabilidad por sus acciones y trabajó arduamente para recuperar mi confianza. Por un tiempo sentí que estábamos haciendo progresos reales. Ella era atenta, transparente y estaba dispuesta a esforzarse por reparar nuestra relación. Decidí quedarme y darle otra oportunidad a nuestro matrimonio porque todavía la amaba y quería creer que las personas pueden cambiar y las relaciones pueden sanar. Sin embargo, como probablemente ya has adivinado, fue un error enorme. Después de un tiempo descubrí que mi exesposa intentaba encontrarse secretamente con su mejor amigo. Una tarde ella me había dicho que iba a estar fuera con una compañera de trabajo, pero algo en su comportamiento parecía extraño y tuve la sensación de que me estaba mintiendo. Confiando en mi instinto decidí llamar a la compañera después de que Suchi se fue. Para mi consternación, me dijeron que no tenían tales planes con Suchi. Sentí una ola de devastación y confusión que me invadía. Estaba volviéndose dolorosamente claro que Suchi probablemente se estaba viendo con este chico. De lo contrario no tenía razón para mentirme. Intenté llamar varias veces, pero ignoró cada llamada. Sentí un creciente sentido de temor e impotencia mientras pasaban las horas. Esa noche finalmente ella llegó a casa muy tarde, completamente borracha. Había estado esperándola toda la noche, sentado en el sofá de nuestra sala con mi mente llena de emociones. Cuando ella entró por la puerta ni siquiera me reconoció. Parecía completamente ebria, tropezando pasando por mí camino a la habitación, actuando como si yo no existiera. Me senté allí sintiéndome invisible y completamente desconsolado, dándome cuenta de que la mujer en quien una vez confié la me se había convertido en una extraña para mí. Más tarde, cuando estaba a punto de irme a dormir, escuché el zumbido de su teléfono en la mesita de noche con una notificación de mensaje. Suchi se había quedado dormida completamente vestida con la ropa de la noche, claramente demasiado borracha para siquiera cambiarse. Con cuidado la cubrí con una manta y me incliné para revisar el mensaje que había recibido. Tan pronto como vi el número lo reconocí al instante. Era él, su amigo. Mi corazón se hundió al leer el texto. Fue muy divertido. Deberíamos hacer esto más seguido. El mensaje terminaba con un emoji de lengua y una gota de sudor, lo que solo empeoró las cosas. Sentí una ola de náusea. No había manera de que un tipo enviara un mensaje así con esos emojis si no significaba que algo significativo había ocurrido entre ellos. Mi mente se llenó de todo tipo de pensamientos terribles sobre lo que podrían haber hecho. Me sentí enfermo, dándome cuenta de que mis peores temores probablemente eran ciertos. Intenté calmarme, pero era imposible. La traición se sentía como un dolor físico en mi pecho y no podía sacarme la imagen de ellos juntos de la cabeza. No pude dormir en absoluto esa noche. Repasaba todo una y otra vez en mi cabeza, preguntándome cómo habíamos llegado a esto que se suponía que debía hacer a continuación. La noche parecía interminable y para cuando llegó la mañana supe que nada volvería a ser igual. Cuando confronté a Suchi sobre esa noche y cómo me había mentido, hizo todo lo posible para evitar asumir responsabilidad. Al principio intentó manipularme y confundirme diciendo que mi hermana testifica en mi contra para hacerme pagar pensión alimenticia de un hijo que no es mío, pero ahora estoy ayudando a su esposo para que no le suceda lo mismo. Comenzaré admitiendo honestamente que odio a mi hermana, aunque no siempre fue así. Nina es mi hermana mayor y la quería mucho cuando crecí, pero con el tiempo me mostró lo terrible que puede ser como hermana. Verás, estuve casado con mi exesposa Suchi durante 2 años antes de descubrir que me había estado engañando. Todavía recuerdo ese momento vívidamente. Estaba leyendo sus mensajes y tropecé con una conversación donde ella había estado
Enviando mensajes sexuales con su mejor amigo hombre desde hace 8 años. Susie siempre me aseguró que él era solo un amigo, alguien que había estado en su vida para siempre. A pesar de sentir celos en ocasiones, confiaba profundamente en ella. Habíamos construido nuestra relación sobre esa confianza, así que cuando accidentalmente vi esos mensajes entre ellos me sentí completamente traicionado. Fue como si el fundamento de todo en lo que creía sobre nuestro matrimonio se desmoronara en un instante. La confronté y ella inmediatamente se quebró disculpándose profusamente. Insistió en que fue solo un error único y que su amigo no significaba nada para ella. De esa manera prometió bloquearlo y me aseguró que nunca volvería a suceder. A pesar de mi enojo y dolor quería creerle. Comenzamos a ir a terapia de pareja porque su traición me hirió profundamente y necesitaba entender por qué sucedió y si nuestro matrimonio podía salvarse. En la terapia Suchi parecía genuinamente arrepentida. Asumió la responsabilidad por sus acciones y trabajó arduamente para recuperar mi confianza. Por un tiempo sentí que estábamos haciendo progresos reales. Ella era atenta, transparente y estaba dispuesta a esforzarse por reparar nuestra relación. Decidí quedarme y darle otra oportunidad a nuestro matrimonio porque todavía la amaba y quería creer que las personas pueden cambiar y las relaciones pueden sanar. Sin embargo, como probablemente ya has adivinado, fue un error enorme. Después de un tiempo descubrí que mi exesposa intentaba encontrarse secretamente con su mejor amigo. Una tarde ella me había dicho que iba a estar fuera con una compañera de trabajo, pero algo en su comportamiento parecía extraño y tuve la sensación de que me estaba mintiendo. Confiando en mi instinto decidí llamar a la compañera después de que Suchi se fue. Para mi consternación, me dijeron que no tenían tales planes con Suchi. Sentí una ola de devastación y confusión que me invadía. Estaba volviéndose dolorosamente claro que Suchi probablemente se estaba viendo con este chico. De lo contrario no tenía razón para mentirme. Intenté llamar varias veces pero ignoró cada llamada. Sentí un creciente sentido de temor e impotencia mientras pasaban las horas. Esa noche finalmente ella llegó a casa muy tarde, completamente borracha. Había estado esperándola toda la noche, sentado en el sofá de nuestra sala con mi mente llena de emociones. Cuando ella entró por la puerta ni siquiera me reconoció. Parecía completamente ebria, tropezando pasando por mí camino a la habitación, actuando como si yo no existiera. Me senté allí sintiéndome invisible y completamente desconsolado, dándome cuenta de que la mujer en quien una vez confié la amé se había convertido en una extraña para mí. Más tarde, cuando estaba a punto de irme a dormir, escuché el zumbido de su teléfono en la mesita de noche con una notificación de mensaje. Suchi se había quedado dormida completamente vestida con la ropa de la noche, claramente demasiado borracha para siquiera cambiarse. Con cuidado la cubrí con una manta y me incliné para revisar el mensaje que había recibido. Tan pronto como vi el número lo reconocí al instante. Era él, su amigo. Mi corazón se hundió al leer el texto. Fue muy divertido. Deberíamos hacer esto más seguido. El mensaje terminaba con un emoji de lengua y una gota de sudor, lo que solo empeoró las cosas. Sentí una ola de náusea. No había manera de que un tipo enviara un mensaje así con esos emojis si no significaba que algo significativo había ocurrido entre ellos. Mi mente se llenó de todo tipo de pensamientos terribles sobre lo que podrían haber hecho. Me sentí enfermo, dándome cuenta de que mis peores temores probablemente eran ciertos. Intenté calmarme, pero era imposible. La traición se sentía como un dolor físico en mi pecho y no podía sacarme la imagen de ellos juntos de la cabeza. No pude dormir en absoluto esa noche. Repasaba todo una y otra vez en mi cabeza, preguntándome cómo habíamos llegado a esto que se suponía que debía hacer a continuación. La noche parecía interminable y para cuando llegó la mañana supe que nada volvería a ser igual. Cuando confronté a Suchi sobre esa noche y cómo me había mentido, hizo todo lo posible para evitar asumir responsabilidad. Al principio intentó manipularme y confundirme diciendo que mi falta de confianza era el verdadero problema y que llamar a su compañera de trabajo fue una invasión de su privacidad. Me acusó de ser paranoico e irrazonable. Sus intentos de confundirme fueron frustrantes y dolorosos, pero me negué a ceder. Le mostré el mensaje que él le había enviado exigiendo una explicación. Ella lo minimizó, insistiendo en que así hablaban los amigos entre sí, y me llamó raro por buscar algo que no era. Decidí jugar mi última carta. Le dije que confrontar directamente si ella no me decía la verdad. Esta amenaza pareció aceptarla. Se puso visiblemente ansiosa e intentó disuadirme de contactarlo, claramente preocupada por las consecuencias. Finalmente, después de mucha resistencia y reticencia, Suchi se quebró y confesó. Admitió que había querido verlo durante mucho tiempo y que efectivamente se habían besado después de emborracharse. Continuó justificando sus acciones, sugiriendo que nuestro matrimonio se había vuelto aburrido y que buscaba emoción en otro lado, vehementemente señalando que su engaño y mentira fueron las razones por las que nuestro matrimonio se había deteriorado. Le recordé que era imposible volver a la normalidad después de descubrir que estaba enviando
Mensajes sexuales con otro hombre. A pesar de sus intentos por racionalizar su comportamiento, mantuve firmemente mi posición. Le dejé claro que la responsabilidad recaía completamente sobre sus hombros por romper nuestros votos y destruir la confianza que habíamos construido. Expresé mi profunda decepción y le dije que había llegado a mi límite. No podía simplemente pasar por alto sus acciones y pretender que todo estaba bien. Suchi, al darse cuenta de la gravedad de la situación, comenzó a suplicar perdón. Reconoció sus problemas, pero me rogó que no la abandonara, enfatizando que estaba dispuesta a trabajar en sí misma y en nuestra relación. A pesar de sus promesas, me di cuenta de que la confianza entre nosotros estaba irremediablemente destrozada. El daño era demasiado profundo. Finalmente comprendí que quedarme solo prolongaría lo inevitable. Su traición había creado una que no podíamos superar y nuestro matrimonio estaba irreparablemente dañado. Al darme cuenta de esto, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida al pedirle que se mudara de mi casa. Afortunadamente teníamos un acuerdo prenupcial, por lo que estaba aliviado de que me protegería de cualquier repercusión financiera potencial durante nuestro divorcio. A pesar de sus insistencias y de sus intentos de involucrar a sus amigos para persuadirme de perdonarla, mantuve firme mi decisión y finalmente la eché. Sé que esto puede sonar duro de leer, pero estaba sufriendo mucho. Siempre había pensado que envejeceríamos juntos. Sin embargo, su traición me dejó destrozado y supe que nunca volvería a ser el mismo. Confesé a mis padres y a mi hermana mayor Nina lo que había sucedido entre Sushi y yo. Estaban sorprendidos y consternados por la noticia, ya que nadie había anticipado las acciones de Sushi, y me aseguraron su apoyo durante el divorcio, lo cual me reconfortó un poco. Sin embargo, Nina parecía inusualmente callada durante todo esto, lo cual me pareció extraño cuando le pedí su opinión. Considerando su cercana relación con Suchi durante nuestro matrimonio, ella respondió de manera inesperada. En lugar de reconocer mis sentimientos de traición causados por las acciones de Suchi, Nina cuestionó si estaba seguro de querer divorciarme de Suchi, señalando que a diferencia de mi, Suchi no contaba con él apoyo de su familia. Me sorprendió la respuesta de Nina. Parecía más preocupada por el bienestar de Suchi que por el tormento emocional que yo estaba atravesando. Respondí firmemente a Nina, indicando que no me importaba el sistema de apoyo de Suchi porque ella había elegido traicionarme repetidamente con su infidelidad. Enfaticen estar de Suchi ya no era mi preocupación y cuestión por Q. Nina parecía más preocupada por mi exesposa que por mí. Su propio hermano Nina se defendió explicando que simplemente le preocupaba mi bienestar y que no quería que tomara decisiones precipitadas sobre mi matrimonio. Sin pensarlo, expresó como siempre había creído que Suchi y yo estábamos destinados el uno para el otro y que aún estaba en estado de shock por nuestro divorcio. Por lo tanto, quería saber si tendría algún arrepentimiento más adelante. Aunque encontré su respuesta extraña en ese momento, no me detuve demasiado en ello. Después de todo, toda la situación ya era emocionalmente agotadora, así que traté de centrarme más en superar mi divorcio primero. Al principio todo parecía ir bien para mí durante los procedimientos de divorcio y mi abogado estaba seguro de que ganaríamos el caso, pero luego todo cambió. Suchi soltó una bomba: estaba embarazada. Quedé completamente sorprendido por esta revelación. Era algo que no me esperaba en absoluto. Claramente la vida tenía planes. Mi falta de confianza era el verdadero problema y que llamar a su compañera de trabajo fue una invasión de su privacidad. Me acusó de ser paranoico e irrazonable. Sus intentos de confundirme fueron frustrantes y dolorosos, pero me negué a ceder. Le mostré el mensaje que él le había enviado exigiendo una explicación. Ella lo minimizó, insistiendo en que así hablaban los amigos entre sí, y me llamó raro por buscar algo que no era. Decidí jugar mi última carta. Le dije que confrontar directamente si ella no me decía la verdad. Esta amenaza pareció afectarla. Se puso visiblemente ansiosa e intentó disuadirme de contactarlo, claramente preocupada por las consecuencias. Finalmente, después de mucha resistencia y reticencia, Suchi se quebró y confesó. Admitió que había querido verlo durante mucho tiempo y que efectivamente se habían besado después de emborracharse. Continuó justificando sus acciones, sugiriendo que nuestro matrimonio se había vuelto aburrido y que buscaba emoción en otro lado, vehementemente señalando que su engaño y mentira fueron las razones por las que nuestro matrimonio se había deteriorado. Le recordé que era imposible volver a la normalidad después de descubrir que estaba enviando mensajes sexuales con otro hombre. A pesar de sus intentos por racionalizar su comportamiento, mantuve firmemente mi posición. Le dejé claro que la responsabilidad recaía completamente sobre sus hombros por romper nuestros votos y destruir la confianza que habíamos construido. Expresé mi profunda decepción y le dije que había llegado a mi límite. No podía simplemente pasar por alto sus acciones y pretender que todo estaba bien. Suchi, al darse cuenta de la gravedad de la situación, comenzó a suplicar perdón. Reconoció sus problemas, pero me rogó que no la abandonara, enfatizando que estaba dispuesta a trabajar en sí
misma y en nuestra relación a pesar de sus promesas me di cuenta de que la confianza entre nosotros estaba irremediablemente destrozada, el daño era demasiado profundo. Finalmente comprendí que quedarme solo prolongaría lo inevitable, su traición había creado una que no podíamos superar y nuestro matrimonio estaba irreparablemente dañado. Al darme cuenta de esto tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida al pedirle que se mudara de mi casa. Afortunadamente teníamos un acuerdo prenupcial, por lo que estaba aliviado de que me protegería de cualquier repercusión financiera potencial durante nuestro divorcio. A pesar de sus insistencias y de sus intentos de involucrar a sus amigos para persuadirme de perdonarla, mantuve firme mi decisión y finalmente la eché. Sé que esto puede sonar duro de leer, pero estaba sufriendo mucho. Siempre había pensado que envejeceríamos juntos. Sin embargo, su traición me dejó destrozado y supe que nunca volvería a ser el mismo. Confesé a mis padres y a mi hermana mayor Nina lo que había sucedido entre Susie y yo. Estaban sorprendidos y consternados por la noticia, ya que nadie había anticipado las acciones de Susie, y me aseguraron su apoyo durante el divorcio, lo cual me reconfortó un poco. Sin embargo, Nina parecía inusualmente callada durante todo esto, lo cual me pareció extraño cuando le pedí su opinión considerando su cercana relación con Susie durante nuestro matrimonio. Ella respondió de manera inesperada en lugar de reconocer mis sentimientos de traición causados por las acciones de Susie. Nina cuestionó si estaba seguro de querer divorciarme de Susie, señalando que a diferencia de mi Susie no contaba con él apoyo de su familia. Me sorprendió la respuesta de Nina. Parecía más preocupada por el bienestar de Susie que por el tormento emocional que yo estaba atravesando. Respondí firmemente a Nina indicando que no me importaba el sistema de apoyo de Susie porque ella había elegido traicionarme repetidamente con su infidelidad. Enfaticen estar de Susie ya no era mi preocupación y cuestión por Q. Nina parecía más preocupada por mi exesposa que por mí. Su propio hermano Nina se defendió explicando que simplemente le preocupaba mi bienestar y que no quería que tomara decisiones precipitadas sobre mi matrimonio. Sin pensarlo expresó como siempre había creído que Susie y yo estábamos destinados el uno para el otro y que aún estaba en estado de shock por nuestro divorcio, por lo tanto quería saber si tendría algún arrepentimiento más adelante. Aunque encontré su respuesta extraña en ese momento, no me detuve demasiado en ello. Después de todo, toda la situación ya era emocionalmente agotadora, así que traté de centrarme más en superar mi divorcio primero. Al principio todo parecía ir bien para mí durante los procedimientos de divorcio y mi abogado estaba seguro de que ganaríamos el caso, pero luego todo cambió. Susie soltó una bomba: estaba embarazada. Quedé completamente sorprendido por esta revelación. Era algo que no me esperaba en absoluto. Claramente la vida tenía planes diferentes para mí y quería hacerme más daño. Después de esta noticia, Susie y su abogado me instaron a detener los procedimientos de divorcio. Argumentaron que deberíamos intentar solucionar las cosas por el bien de nuestro hijo. Susie insistió en que quería proporcionarle a nuestro hijo una crianza familiar tradicional. Me quedé sorprendido y de inmediato me opuse diciendo que ya no me importaban sus deseos y que no había manera de que este niño fuera mío. Susie argumentó enfatizando que nunca había sido íntimo con nadie más que conmigo. Insistió en que el hecho de haber besado a su mejor amigo esa noche no significaba que pudiera quedar embarazada de él. Continuó instándolos y a luchar por nuestro matrimonio por él bien del bebé. Sin embargo, me negué a dejarme influir. Sabía que era un intento desesperado de desviar el proceso de divorcio y de intentar que me quedara con ella para que pudiera seguir viviendo una vida sencilla con mi dinero. Para mí estaba claro que Susie estaba agarrándose a cualquier cosa y permanecí firme en mi determinar el matrimonio. Mantuve mi postura insistiendo en que el divorcio seguiría como estaba planeado. Dije que después de que Susie diera a luz organizaría una prueba de paternidad para determinar si el niño era mío o no. Sin embargo, el abogado de Susie contraatacó nuestro argumento afirmando que como Susie seguía legalmente casada conmigo y había declarado que no había sido íntima con nadie más, automáticamente me convertía en el padre del niño. Afirmaron que buscarían manutención infantil de mí. Debido a esto, mi abogado discrepó señalando que sin una prueba de paternidad tales afirmaciones eran infundadas. Desafortunadamente éramos conscientes de las deficiencias en nuestro sistema legal, especialmente en lo que respecta a proteger a los hombres en situaciones como estas. En las semanas siguientes, el abogado de Susie procedió a demandarme por pensión alimenticia presentando pruebas para respaldar su afirmación de que Susie no había sido íntima con nadie más. Me retrataron como una figura controladora que intentaba evadir la responsabilidad de mis acciones y evitar pagar la pensión alimenticia. Incluso trajeron testigos para testificar a favor de Susie. Para mi sorpresa, entre los testigos estaba mi hermana mayor Nina. No tenía idea de que ella estaría allí. Inicialmente supuse que estaba allí solo para observar y apoyarme, pero para mi consternación testificó en contra de mí, afirmando que había sido amiga de Susie durante mucho
tiempo y estaba segura de que Suchi no podría haberme traicionado realmente durmiendo con alguien más según mi hermana. Suchi todavía estaba enamorada de mí. Escuchar a mi propia hermana apoyar a mi exesposa sobre mí fue desgarrador. Nina sabía de primera mano cuánto había amado a Suchi y cuánto me había herido profundamente. Sin embargo, allí estaba apoyando las acciones engañosas de Suchi. Más tarde, fuera del tribunal, confronté a mi hermana sobre su testimonio. Sin embargo, Nina defendió su decisión, insistiendo en que estaba haciendo lo que creía correcto y que eventualmente apreciaría su postura en el futuro. Elevé mi voz expresando mi disgusto y enojo hacia ella por ponerme en una situación en la que podría tener que pagar pensión alimenticia por un hijo cuya paternidad ni siquiera estaba confirmada. Nina contraargumentó diciendo que no debería ser tan cruel con un niño por nacer y que necesitaba considerar las dificultades financieras que enfrentaría Suchi, ya que no tendrían ningún tipo de pensión alimenticia y manutención de mi parte. Nina me dijo que nunca entendería su perspectiva porque no poseía los instintos maternos como lo hacen las mujeres. Me instó a darme cuenta de que proporcionar los gastos del niño era lo mínimo que podría hacer en esta situación. Me sentí explotado y profundamente perturbado por la perspectiva de mi hermana sobre el asunto. No podía comprender cómo podía priorizar las necesidades financieras de Suchi sobre el tormento emocional por el que yo estaba pasando. Mis padres también expresaron su decepción hacia mi hermana, diciéndole a Nina que no tenía derecho a actuar a mis espaldas y testificar en mi contra. Sin embargo, el daño ya estaba hecho dado que mi propia hermana testificó en mi contra. Demostró ante el tribunal que Suchi podría estar diciendo la verdad y que yo estaba tratando de eludir la responsabilidad a nuestro hijo. Por lo tanto, el tribunal falló a favor de mi exesposa, otorgándole pensión alimenticia para el niño hasta que cumpliera los 18 años. Estaba lleno de rabia y me negué a aceptar el fallo, pero a pesar de nuestros esfuerzos, mi abogado y yo nos encontramos ignorados e incapaces de cambiar la decisión del tribunal. Ha pasado bastante tiempo desde mi divorcio con Suchi y he seguido pagando pensión alimenticia por su hijo cada mes, quien claramente no se parece en nada a mí a pesar de haber realizado diferentes para mí, y quería hacerme más daño. Después de esta noticia, Suchi y su abogado me instaron a detener los procedimientos de divorcio. Argumentaron que deberíamos intentar solucionar las cosas por el bien de nuestro hijo. Suchi insistió en que quería proporcionarle a nuestro hijo una crianza familiar tradicional. Me quedé sorprendido y de inmediato me opuse diciendo que ya no me importaban sus deseos y que no había manera de que este niño fuera mío. Suchi argumentó enfatizando que nunca había sido íntimo con nadie más que conmigo. Insistió en que el hecho de haber besado a su mejor amigo esa noche no significaba que pudiera quedar embarazada de él. Continuó instándolos y a luchar por nuestro matrimonio por él bien del bebé. Sin embargo, me negué a dejarme influir. Sabía que era un intento desesperado de desviar el proceso de divorcio y de intentar que me quedara con ella para que pudiera seguir viviendo una vida sencilla con mi dinero. Para mí estaba claro que Suchi estaba agarrándose a cualquier cosa y permanecí firme en mi determinar el matrimonio. Mantuve mi postura insistiendo en que el divorcio seguiría como estaba planeado. Dije que después de que Suchi diera a luz organizaría una prueba de paternidad para determinar si el niño era mío o no. Sin embargo, el abogado de Suchi contraatacó nuestro argumento afirmando que como Suchi seguía legalmente casada conmigo y había declarado que no había sido íntima con nadie más, automáticamente me convertía en el padre del niño. Afirmaron que buscarían manutención infantil de mí. Debido a esto, mi abogado discrepó, señalando que sin una prueba de paternidad tales afirmaciones eran infundadas. Desafortunadamente, éramos conscientes de las deficiencias en nuestro sistema legal, especialmente en lo que respecta a proteger a los hombres en situaciones como estas. En las semanas siguientes, el abogado de Suchi procedió a demandarme por pensión alimenticia, presentando pruebas para respaldar su afirmación de que Suchi no había sido íntima con nadie más. Me retrataron como una figura controladora que intentaba evadir la responsabilidad de mis acciones y evitar pagar la pensión alimenticia. Incluso trajeron testigos para testificar a favor de Suchi. Para mi sorpresa, entre los testigos estaba mi hermana mayor Nina. No tenía idea de que ella estaría allí. Inicialmente supuse que estaba allí solo para observar y apoyarme, pero para mi consternación testificó en contra de mí, afirmando que había sido amiga de Suchi durante mucho tiempo y estaba segura de que Suchi no podría haberme traicionado realmente durmiendo con alguien más según mi hermana. Suchi todavía estaba enamorada de mí. Escuchar a mi propia hermana apoyar a mi exesposa sobre mí fue desgarrador. Nina sabía de primera mano cuánto había amado a Suchi y cuánto me había herido profundamente. Sin embargo, allí estaba apoyando las acciones engañosas de Suchi. Más tarde, fuera del tribunal, confronté a mi hermana sobre su testimonio. Sin embargo, Nina defendió su decisión, insistiendo en que estaba haciendo lo que creía correcto y que eventualmente apreciaría su postura en el futuro. Elevé mi voz expresando mi disgusto y enojo hacia ella por ponerme en una situación en la que podría tener que
Pagar pensión alimenticia por un hijo cuya paternidad ni siquiera estaba confirmada. Nina contraargumentó diciendo que no debería ser tan cruel con un niño por nacer y que necesitaba considerar las dificultades financieras que enfrentaría Suchi, ya que no tendrían ningún tipo de pensión alimenticia y manutención de mi parte. Nina me dijo que nunca entendería su perspectiva porque no poseía los instintos maternos como lo hacen las mujeres. Me instó a darme cuenta de que proporcionar los gastos del niño era lo mínimo que podría hacer en esta situación. Me sentí explotado y profundamente perturbado por la perspectiva de mi hermana sobre el asunto. No podía comprender cómo podía priorizar las necesidades financieras de Suchi sobre el tormento emocional por el que yo estaba pasando. Mis padres también expresaron su decepción hacia mi hermana diciéndole a Nina que no tenía derecho a actuar a mis espaldas y testificar en mi contra. Sin embargo, el daño ya estaba hecho dado que mi propia hermana testificó en mi contra. Demostró ante el tribunal que Suchi podría estar diciendo la verdad y que yo estaba tratando de eludir la responsabilidad a nuestro hijo. Por lo tanto, el tribunal falló a favor de mi exesposa, otorgándole pensión alimenticia para el niño hasta que cumpliera los 18 años. Estaba lleno de rabia y me negué a aceptar el fallo, pero a pesar de nuestros esfuerzos, mi abogado y yo nos encontramos ignorados e incapaces de cambiar la decisión del tribunal. Ha pasado bastante tiempo desde mi divorcio con Suchi y he seguido pagando pensión alimenticia por su hijo cada mes, quien claramente no se parece en nada a mí a pesar de haber realizado una prueba de paternidad que confirma que no es mío. El hecho sigue siendo que porque mi exesposa estaba embarazada mientras aún estábamos casados, el niño es legalmente mi responsabilidad. Ahora me veo obligado a seguir pagando hasta que cumpla los 18 años. Es por esto que a lo largo de este tormento mi resentimiento hacia mi hermana ha aumentado más que hacia mi exesposa. Culpo únicamente a Nina por haberme atrapado en esta situación. Es por eso que he mantenido un completo silencio hacia mi hermana y me he negado a reconocer su presencia en mis eventos a pesar de las múltiples súplicas de mis padres para perdonarla y dejar el asunto atrás. Todos los demás en la familia respetan y entienden mi postura. Varios primos y parientes comparten mi desdén hacia Nina y como resultado también mantienen distancia de ella. Nina en varias ocasiones se ha quejado con nuestros padres sobre que la he aislado del resto de la familia. Ella justifica sus acciones afirmando que hizo lo que pensaba que era lo mejor para el niño. Sin embargo, sus intentos de ganar simpatía han caído en oídos sordos, ya que el resto de la familia reconoce su imprudencia y apoya mi decisión. Nina se casó el año pasado con su novio de toda la vida, Joshua. A pesar de recibir una invitación a la boda, decidí no asistir. Más tarde supe por mis padres que muchos otros miembros de la familia tampoco asistieron, lo que decepcionó a Nina. Después de casarse, ella y su esposo intentaron que ella quedara embarazada durante un tiempo. Mis padres me expresaron su emoción por la perspectiva de finalmente tener un nieto de nuestra línea de sangre. Recientemente tuve que viajar a una ciudad cercana para una conferencia de trabajo organizada por mi empresa. Después de que terminó la conferencia, mis colegas y yo decidimos relajarnos en el bar del hotel durante nuestro tiempo libre. Imagina mi sorpresa cuando veo a mi hermana sentada con un hombre mayor en el bar. Ella no me había visto y me asegurémonos parecían coquetear y mostrarse inusualmente cómodos el uno con el otro. Sin pensarlo mucho, instintivamente saqué mi teléfono y tomé algunas fotos en silencio. Me asegurémonos se abrieron de par en par cuando la de la situación se hizo evidente. Claramente estaba presenciando a mi hermana a punto de engañar a su esposo. Quería gritarle que se detuviera, pero por mi experiencia pasada aprendí que los tramposos nunca aprenden de sus errores, en cambio necesitan que se les enseñe una lección. Después de regresar a casa tomé la decisión de contactar directamente a su esposo Joshua. Sentí que era importante que él conociera la verdad en lugar de ser tomado por sorpresa como yo lo encontré en Facebook, y le envié una solicitud de amistad esperando que la aceptara. Después de unas horas comprobé y vi que había aceptado mi solicitud, así que inmediatamente le envié un mensaje. En el mensaje me presenté como el hermano de Nina y expliqué que necesitábamos tener una conversación importante. Le pedí que no informara a mi hermana sobre mí mensaje y le proporcioné mi número de teléfono para que pudiera llamarme. Esperaba que escuchara lo que tenía que decir y esperé ansiosamente su llamada. Unos minutos después me llamó, curioso por saber por qué había contactado con él. Mencionó que ya sabía de mí por y mis padres, pero le sorprendió que lo hubiera contactado después de todo este tiempo. Luego me preguntó que estaba mal y le compartí sinceramente lo que había visto en el hotel entre Nina y el hombre mayor. Me abstuve de usar inmediatamente la palabra engañar, ya que no estaba completamente seguro de si Nina y él tenían un matrimonio abierto o no, así que no quería hacer suposiciones. Sin embargo, mientras detallaba los eventos, a Joshua comenzó a hacer numerosas preguntas sobre qué llevaba Nina y quién era el otro hombre. Mencioné que incluso había tomado fotografías de ella con el caballero, ya que me resultaba difícil creerme. Era obvio que estaba profundamente afectado por la revelación de la infidelidad de Nina. Después
De una breve pausa expresó inesperadamente gratitud por mi honestidad y preguntó por qué me había molestado en ayudarlo, especialmente considerando que éramos esencialmente desconocidos y ya no tenía una relación con Nina. Su pregunta tocó un punto sensible y me llevó a compartir mi propia experiencia explicando cómo había estado en su posición cuando mi exesposa me engañó. Mientras profundizaba en los detalles expliqué cómo Nina había aumentado mi dolor al testificar en mi contra, lo que llevó a mi carga actual de pagar pensión alimenticia por un hijo que ni siquiera era mío. Joshua se quedó en silencio durante unos minutos después de escuchar mi historia. Luego reveló que Nina le había presentado una versión completamente diferente de la verdad. Según ella, mi matrimonio con Suchi ya estaba fallando y habíamos dejado de ser íntimos, lo que llevó a Suchi a cometer una prueba de paternidad que confirma que no es mío. El hecho sigue siendo que porque mi exesposa estaba embarazada mientras aún estábamos casados, el niño es legalmente mi responsabilidad. Ahora me veo obligado a seguir pagando hasta que cumpla los 18 años. Es por esto que a lo largo de este tormento mi resentimiento hacia mi hermana ha aumentado más que hacia mi exesposa. Culpo únicamente a Nina por haberme atrapado en esta situación. Es por eso que he mantenido un completo silencio hacia mi hermana y me he negado a reconocer su presencia en mis eventos a pesar de las múltiples súplicas de mis padres para perdonarla y dejar el asunto atrás. Todos los demás en la familia respetan y entienden mi postura. Varios primos y parientes comparten mi desdén hacia Nina y como resultado también mantienen distancia de ella. Nina en varias ocasiones se ha quejado con nuestros padres sobre cómo la he aislado del resto de la familia. Ella justifica sus acciones afirmando que hizo lo que pensaba que era lo mejor para el niño. Sin embargo, sus intentos de ganar simpatía han caído en oídos sordos, ya que el resto de la familia reconoce su imprudencia y apoya mi decisión. Nina se casó el año pasado con su novio de toda la vida, Joshua. A pesar de recibir una invitación a la boda, decidí no asistir. Más tarde supe por mis padres que muchos otros miembros de la familia tampoco asistieron, lo que decepcionó a Nina. Después de casarse, ella y su esposo intentaron que ella quedara embarazada durante un tiempo. Mis padres me expresaron su emoción por la perspectiva de finalmente tener un nieto de nuestra línea de sangre. Recientemente tuve que viajar a una ciudad cercana para una conferencia de trabajo organizada por mi empresa. Después de que terminó la conferencia, mis colegas y yo decidimos relajarnos en el bar del hotel durante nuestro tiempo libre. Imagina mi sorpresa cuando veo a mi hermana sentada con un hombre mayor en el bar. Ella no me había visto y me asegurémonos parecían coquetear y mostrarse inusualmente cómodos el uno con el otro. Sin pensarlo mucho, instintivamente saqué mi teléfono y tomé algunas fotos en silencio. Me asegurémonos se abrieron de par en par cuando la de la situación se hizo evidente. Claramente estaba presenciando a mi hermana a punto de engañar a su esposo. Quería gritarle que se detuviera, pero por mi experiencia pasada aprendí que los tramposos nunca aprenden de sus errores, en cambio necesitan que se les enseñe una lección. Después de regresar a casa tomé la decisión de contactar directamente a su esposo Joshua. Sentí que era importante que él conociera la verdad en lugar de ser tomado por sorpresa como yo lo encontré en Facebook, y le envié una solicitud de amistad esperando que la aceptara. Después de unas horas comprobé y vi que había aceptado mi solicitud, así que inmediatamente le envié un mensaje. En el mensaje me presenté como el hermano de Nina y expliqué que necesitábamos tener una conversación importante. Le pedí que no informara a mi hermana sobre mí mensaje y le proporcioné mi número de teléfono para que pudiera llamarme. Esperaba que escuchara lo que tenía que decir y esperé ansiosamente su llamada. Unos minutos después me llamó, curioso por saber por qué había contactado con él. Mencionó que ya sabía de mí por y mis padres, pero le sorprendió que lo hubiera contactado después de todo este tiempo. Luego me preguntó que estaba mal y le compartí sinceramente lo que había visto en el hotel entre Nina y el hombre mayor. Me abstuve de usar inmediatamente la palabra engañar, ya que no estaba completamente seguro de si Nina y él tenían un matrimonio abierto o no, así que no quería hacer suposiciones. Sin embargo, mientras detallaba los eventos a Joshua comenzó a hacer numerosas preguntas sobre qué llevaba Nina y quién era el otro hombre. Mencioné que incluso había tomado fotografías de ella con el caballero, ya que me resultaba difícil creerme. Era obvio que estaba profundamente afectado por la revelación de la infidelidad de Nina. Después de una breve pausa expresó inesperadamente gratitud por mi honestidad y preguntó por qué me había molestado en ayudarlo, especialmente considerando que éramos esencialmente desconocidos y ya no tenía una relación con Nina. Su pregunta tocó un punto sensible y me llevó a compartir mi propia experiencia explicando cómo había estado en su posición cuando mi exesposa me engañó. Mientras profundizaba en los detalles expliqué cómo Nina había aumentado mi dolor al testificar en mi contra, lo que llevó a mi carga actual de pagar pensión alimenticia por un hijo que ni siquiera era mío. Joshua se quedó en silencio durante unos minutos después de escuchar mi historia. Luego reveló que Nina le había presentado una versión
Completamente diferente de la verdad. Según ella, mi matrimonio con Suchi ya estaba fallando y habíamos dejado de ser íntimos, lo que llevó a Suchi a cometer igual a un error único que supuestamente condujo a nuestro divorcio. Me enfurecía al escuchar esta distorsión de la realidad y clarifiqué en Sushi. De hecho, me había engañado 2 veces dejándole claro que nuestro divorcio no fue solo por un error único, sino que ella había quebrantado repetidamente mi confianza con su amigo. Para mi alivio, Joshua me creyó. Me informó que tampoco tenía intención de quedarse con una pareja infiel y que hablaría con Nina al respecto. En los días siguientes mis padres me llamaron repetidamente para acusarme de arruinar la vida de Nina, ya que ahora enfrentaba un divorcio. Me culparon por interferir innecesariamente en su matrimonio y expresaron su frustración por no poder tener un nieto de ella. Después de esto tampoco me contuve en la discusión. Contrarresté sus acusaciones afirmando que no era mi culpa que su hija no fuera fiel en su matrimonio. Enfatice: en lugar de obsesionarse con la idea de un nieto, deberían centrarse en enseñarle mejores valores y moral a mi hermana para que pueda convertirse en una mejor persona. Nina también me envió un texto vil acusándome de ser un niño rencoroso que no podía mantenerse fuera de los asuntos de los demás. Incluso insinuó que la infidelidad de Suchi durante mi matrimonio estaba justificada de alguna manera y que yo merecía todo lo que me había sucedido. Su mensaje me dejó lleno de ira. Me llevó horas calmarme después de leer sus palabras. Sin embargo, el destino pareció tener su propia forma de equilibrar las cosas, porque recientemente me enteré de que Nina está aparentemente embarazada. Ella afirma que Joshua es el padre, pero él se niega a aceptar cualquier responsabilidad. Joshua se ha comunicado conmigo pidiéndome que testifique por él cuando el asunto inevitablemente llegue a los tribunales, ya que fui yo quien tomó esas fotos sin de Nina con él. Otro hombre. Acepté sin dudarlo, no solo para buscar venganza contra mi hermana, sino también por empatía hacia Joshua. No quiero que otro hombre experimente el dolor y la traición que yo experimenté con mi exesposa. Desde entonces mis padres y Nina han estado presionándolo en lo correcto al enseñarle una lección a mi hermana y asegurarme de que su esposo no sufra el mismo destino que yo. Actualización 1. Me sorprende ver lo polarizadas que están las reacciones a mi publicación. No puedo creer que haya algunas mujeres bajo mi publicación tratando de convencerme de que apoye a mi hermana a pesar de que claramente ha engañado. Solo quiero decirles a ellas que vergüenza. Créanme, no tendría absolutamente ningún problema si mi exesposa hubiera pedido pensión alimenticia después de demostrarme que el hijo era mío. Sin embargo, no lo hizo. Claramente sabía que el hijo no era mío, ya que ni siquiera éramos íntimos en ese momento. Por lo tanto, conscientemente me obligó a ser responsable de él porque no podía costearlo por su cuenta. No pude probar que había tenido relaciones íntimas con ese otro tipo porque no había pruebas aparte de ese único mensaje que encontré. Por lo tanto, odio a mi hermana Nina por perjudicarme y testificar a favor de mi exesposa. Sin embargo, ahora que Nina está manipulando de manera similar a su esposo, no me quedaré de brazos cruzados. Voy a testificar en su contra y asegurarme de que Joshua no sufra el mismo destino en el futuro. Si resulta que el hijo pertenece a Joshua después de que nazca, estoy seguro de que no tendrá problemas para hacerse cargo porque parece ser un buen tipo. Pero hasta que se demuestre eso, ¿por qué debería un esposo ser obligado a pagar pensión alimenticia cuando su esposa ha estado claramente con otros hombres? Nina no ha mostrado absolutamente ningún remordimiento por su aventura ni por ser la causa del fracaso de su matrimonio. A diferencia del mío, Joshua y Nina ni siquiera tienen un acuerdo prenupcial, lo que significa que existe la posibilidad de que él tenga que pagarle pensión alimenticia. Por lo tanto, creo que además de esto no debería ser obligado a pagar pensión alimenticia por un hijo que no es suyo. Creo que estoy haciendo lo correcto y me alegra que la gran mayoría de los comentarios bajo mi publicación estén de acuerdo con mi decisión. Actualización 2. Ha pasado un tiempo desde que actualicé algo aquí. Hoy proporciono testimonio en contra de mi hermana en el tribunal NAR. Todo lo que presencié que hizo con el hombre mayor, presentando todas las pruebas y fotos. Sentí la mirada enojada de mi hermana fija en mí todo el tiempo, pero permanecí firme a pesar de los intentos de su abogado por desestimar mi testimonio, afirmando que yo guardaba rencor contra mi hermana. El juez validó su veracidad. Espero que mi testimonio tenga un impacto positivo en el caso de Joshua y que no se vea obligado a pagar pensión alimenticia. Sin embargo, el resultado está por verse. En medio de todo lo que ha estado sucediendo, mi relación con mis padres ha sufrido igual a un error único que supuestamente condujo a nuestro divorcio. Me enfurecí al escuchar esta distorsión de la realidad y clarifiqué en Sushi. De hecho, me había engañado 2 veces dejándole claro que nuestro divorcio no fue solo por un error único, sino que ella había quebrantado repetidamente mi confianza con su amigo. Para mi alivio, Joshua me creyó. Me informó que tampoco tenía intención de quedarse con una pareja infiel y que hablaría con Nina al respecto. En los días siguientes mis padres me llamaron repetidamente para acusarme de arruinar la vida de Nina, ya que ahora enfrentaba un divorcio. Me culparon por
interferir innecesariamente en su matrimonio y expresaron su frustración por no poder tener un nieto de ella. Después de esto tampoco me contuve en la discusión, contrarresté sus acusaciones afirmando que no era mi culpa que su hija no fuera fiel en su matrimonio. Enfatice en lugar de obsesionarse con la idea de un nieto deberían centrarse en enseñarle mejores valores y moral a mi hermana para que pueda convertirse en una mejor persona. Nina también me envió un texto vil acusándome de ser un niño rencoroso que no podía mantenerse fuera de los asuntos de los demás. Incluso insinuó que la infidelidad de Suchi durante mi matrimonio estaba justificada de alguna manera y que yo merecía todo lo que me había sucedido. Su mensaje me dejó lleno de ira. Me llevó horas calmarme después de leer sus palabras. Sin embargo, el destino pareció tener su propia forma de equilibrar las cosas porque recientemente me enteré de que Nina está aparentemente embarazada. Ella afirma que Joshua es el padre, pero él se niega a aceptar cualquier responsabilidad. Joshua se ha comunicado conmigo pidiéndome que testifique por él cuando el asunto inevitablemente llegue a los tribunales, ya que fui yo quien tomó esas fotos sin mi de Nina con él. Otro hombre. Acepté sin dudarlo, no solo para buscar venganza contra mi hermana, sino también por empatía hacia Joshua. No quiero que otro hombre experimente el dolor y la traición que yo experimenté con mi exesposa. Desde entonces mis padres y Nina han estado presionándolo en lo correcto al enseñarle una lección a mi hermana y asegurarme de que su esposo no sufra el mismo destino que yo. Actualización 1. Me sorprende ver lo polarizadas que están las reacciones a mi publicación. No puedo creer que haya algunas mujeres bajo mi publicación tratando de convencerme de que apoye a mi hermana a pesar de que claramente ha engañado. Solo quiero decirles a ellas que vergüenza. Créanme, no tendría absolutamente ningún problema si mi exesposa hubiera pedido pensión alimenticia después de demostrarme que el hijo era mío. Sin embargo, no lo hizo. Claramente sabía que el hijo no era mío, ya que ni siquiera éramos íntimos en ese momento, por lo tanto conscientemente me obligó a ser responsable de él porque no podía costearlo por su cuenta. No pude probar que había tenido relaciones íntimas con ese otro tipo porque no había pruebas aparte de ese único mensaje que encontré. Por lo tanto odio a mi hermana Nina por perjudicarme y testificar a favor de mi exesposa. Sin embargo, ahora que Nina está manipulando de manera similar a su esposo, no me quedaré de brazos cruzados. Voy a testificar en su contra y asegurarme de que Joshua no sufra el mismo destino en el futuro si resulta que el hijo pertenece a Joshua después de que nazca. Estoy seguro de que no tendrá problemas para hacerse cargo porque parece ser un buen tipo. Pero hasta que se demuestre eso, ¿por qué debería un esposo ser obligado a pagar pensión alimenticia cuando su esposa ha estado claramente con otros hombres? Nina no ha mostrado absolutamente ningún remordimiento por su aventura ni por ser la causa del fracaso de su matrimonio. A diferencia del mío, Joshua y Nina ni siquiera tienen un acuerdo prenupcial, lo que significa que existe la posibilidad de que él tenga que pagarle pensión alimenticia. Por lo tanto, creo que además de esto no debería ser obligado a pagar pensión alimenticia por un hijo que no es suyo. Creo que estoy haciendo lo correcto y me alegra que la gran mayoría de los comentarios bajo mi publicación estén de acuerdo con mi decisión. Actualización 2. Ha pasado un tiempo desde que actualicé algo aquí. Hoy proporciono testimonio en contra de mi hermana en el tribunal NAR. Todo lo que presencié que hizo con el hombre mayor, presentando todas las pruebas y fotos. Sentí la mirada enojada de mi hermana fija en mí todo el tiempo, pero permanecí firme a pesar de los intentos de su abogado por desestimar mi testimonio, afirmando que yo guardaba rencor contra mi hermana. El juez validó su veracidad. Espero que mi testimonio tenga un impacto positivo en el caso de Joshua y que no se vea obligado a pagar pensión alimenticia. Sin embargo, el resultado está por verse en medio de todo lo que ha estado sucediendo. Mi relación con mis padres ha sufrido un bo. Mi mamá me llamó con la voz entrecortada por las lágrimas después de enterarse de que cumplí mi promesa de testificar en contra de mi hermana. Claramente estaba decepcionada y me dijo cómo ella y papá esperaban que yo no hiciera tal cosa contra mi hermana. Mientras la escuchaba no pude evitar sentir una oleada de frustración. Le recordé cómo nunca habían luchado por M con tanta intensidad cuando mi hermana me hizo lo mismo durante mi divorcio. Incluso la habían perdonado por todo. Sin embargo, aquí estaba llamándome un decepción y llorando como si mis luchas y cargas no fueran nada comparadas con las de mi hermana. Continué diciéndole a mi mamá que era injusto que me regañaran por defender lo correcto y decir la verdad. Especialmente cuando no me habían apoyado en el pasado. Se sintió como una traición y dejé claro que no los necesitaba en mi vida si iban a priorizar a mi hermana tramposa sobre mí de esa manera. Desde entonces dejé de hablar con mis padres y me negué a contestar sus llamadas o responder a sus mensajes. Actualización 3. Estoy de vuelta con una acción sobre la situación de mi hermana. Me complace informar que Joshua fue exonerado de pagar cualquier pensión alimenticia a mi hermana. Estoy seguro de que Nina está muy molesta. No puedo evitar sentir una sensación de satisfacción sabiendo que al menos una persona
¿Pudo evitar la carga injusta que tantos otros incluido yo mismo hemos tenido que soportar? Me gustaría aclarar algunas cosas más por última vez, ya que las personas siguen preguntando en mi publicación. No tengo una relación con el hijo de Susie, aunque sigo pagando la pensión. Y si algún día el hijo se acerca a mí cuando crezca, no dudaré en contarle la verdad sobre su madre. Si mis padres y yo todavía no nos estamos hablando, y honestamente he estado sintiéndome mucho más ligero y relajado. Sin que me llamen cada 2 días acusándome de no apoyar a mi hermana, Nina no se atreverá a enfrentarme porque estoy seguro de que todavía está avergonzada después de que testifique en su contra. Además, si ella recibirá pensión alimenticia de Joshua, lo cual ya sabíamos que iba a pasar. No, mis padres no tienen relación con el hijo de Suchi, ya que saben que no es mi hijo. No tengo idea de si van a aceptar al hijo de Nina, pero tal vez lo hagan. Eso es todo por ahora. Actualización 4. No tengo actualizaciones sobre Nina porque hace ya 2 semanas desde la última vez que publiqué y no he hablado con nadie. Pero sí tengo algunas respuestas para ustedes. Para empezar, muchos me preguntan por qué no pedí dejar de pagar pensión alimenticia cuando se demostró que el bebé no era mío. Yo sé que muchos están acostumbrados a vivir en países con leyes más normales como Estados Unidos, pero aquí una vez que tu nombre está en un certificado de nacimiento es muy difícil quitarlo. Ciertamente lo he hablado con mi abogado, pero podría costar mucho dinero e incluso así nada garantiza que pueda dejar de pagar. Es decir, hay una alta posibilidad de seguir pagando y además incurrir en muchos gastos legales. Donde vivo la ley busca proteger al bebé, por eso trata de otorgarle un padre que se haga cargo, ya que es un país muy conservador. Incluso Joshua debe pagarle a mi hermana, ya que ella no trabajaba durante el matrimonio después de que se demostró la infidelidad, pero al menos no por su hijo. En cuanto a mis padres, tampoco he estado hablando con ellos ya que los tengo bloqueados, así que eso está bien. Actualización 5. Tengo noticias de Nina gracias a un pariente que me visitó hace unos días y, como era de esperar, está muy enojada conmigo. Dice que como no puedo ser un buen padre para mi hijo, no puedo ponerme del lado de una madre. Me gustaría llamarla y recordarle que no es mi hijo y que ella es infiel, pero no ganaría nada porque ya lo sabe y de todas formas continúa con esta farsa. Pero lo interesante no es eso, sino el hecho de que ha ido por la pensión alimenticia del verdadero padre, que no era el hombre mayor que vi en el hotel, sino otro hombre con el que también se acostaba, o al menos eso ella piensa, porque según ella es con el que más se ha acostado. De todas formas, deben esperar a que nazca para hacerle una prueba de ADN, ya que ahora el juez no tiene a ningún hombre para atarlo a un niño que no es suyo. Ojalá las personas votaran mejor aquí, así tendríamos políticos que promulgarán leyes que funcionen y evitar así todo esto. Incluso lo estoy esperando para ver si tengo alguna posibilidad en mi caso. Mi mamá me llamó con la voz entrecortada por las lágrimas después de enterarse de que cumplí mi promesa de testificar en contra de mi hermana. Claramente estaba decepcionada y me dijo cómo ella y papá esperaban que yo no hiciera tal cosa contra mi hermana. Mientras la escuchaba no pude evitar sentir una oleada de frustración. Le recordé cómo nunca habían luchado por M con tanta intensidad cuando mi hermana me hizo lo mismo durante mi divorcio. Incluso la habían perdonado por todo. Sin embargo, aquí estaba llamándome un decepción y llorando como si mis luchas y cargas no fueran nada comparadas con las de mi hermana. Continué diciéndole a mi mamá que era injusto que me regañaran por defender lo correcto y decir la verdad. Especialmente cuando no me habían apoyado en el pasado, se sintió como una traición y dejé claro que no los necesitaba en mi vida si iban a priorizar a mi hermana tramposa sobre mí de esa manera. Desde entonces dejé de hablar con mis padres y me negué a contestar sus llamadas o responder a sus mensajes. Actualización 3. Estoy de vuelta con una acción sobre la situación de mi hermana. Me complace informar que Joshua fue exonerado de pagar cualquier pensión alimenticia a mi hermana. Estoy seguro de que Nina está muy molesta. No puedo evitar sentir una sensación de satisfacción sabiendo que al menos una persona pudo evitar la carga injusta que tantos otros, incluido yo mismo, hemos tenido que soportar. Me gustaría aclarar algunas cosas más por última vez, ya que las personas siguen preguntando en mi publicación. No tengo una relación con el hijo de Susie, aunque sigo pagando la pensión. Y si algún día el hijo se acerca a mí cuando crezca, no dudaré en contarle la verdad sobre su madre. Si mis padres y yo todavía no nos estamos hablando, y honestamente he estado sintiéndome mucho más ligero y relajado. Sin que me llamen cada 2 días acusándome de no apoyar a mi hermana, Nina no se atreverá a enfrentarme porque estoy seguro de que todavía está avergonzada después de que testifique en su contra. Además, si ella recibirá pensión alimenticia de Joshua, lo cual ya sabíamos que iba a pasar. No, mis padres no tienen relación con el hijo de Suchi, ya que saben que no es mi hijo. No tengo idea de si van a aceptar al hijo de Nina, pero tal vez lo hagan. Eso es todo por ahora. Actualización 4. No tengo actualizaciones sobre Nina porque hace ya 2 semanas desde la última vez que publiqué y no he hablado con nadie. Pero sí tengo algunas respuestas para ustedes. Para empezar,
Muchos me preguntan por qué no pedí dejar de pagar pensión alimenticia cuando se demostró que el bebé no era mío. Yo sé que muchos están acostumbrados a vivir en países con leyes más normales como Estados Unidos, pero aquí una vez que tu nombre está en un certificado de nacimiento es muy difícil quitarlo. Ciertamente lo he hablado con mi abogado, pero podría costar mucho dinero e incluso así nada garantiza que pueda dejar de pagar, es decir, hay una alta posibilidad de seguir pagando y además incurrir en muchos gastos legales. Donde vivo la ley busca proteger al bebé, por eso trata de otorgarle un padre que se haga cargo, ya que es un país muy conservador. Incluso Joshua debe pagarle a mi hermana ya que ella no trabajaba durante el matrimonio después de que se demostró la infidelidad, pero al menos no por su hijo. En cuanto a mis padres, tampoco he estado hablando con ellos ya que los tengo bloqueados, así que eso está bien. Actualización 5. Tengo noticias de Nina gracias a un pariente que me visitó hace unos días y, como era de esperar, está muy enojada conmigo. Dice que como no puedo ser un buen padre para mi hijo, no puedo ponerme del lado de una madre. Me gustaría llamarla y recordarle que no es mi hijo y que ella es infiel, pero no ganaría nada porque ya lo sabe y de todas formas continúa con esta farsa. Pero lo interesante no es eso, sino el hecho de que ha ido por la pensión alimenticia del verdadero padre, que no era el hombre mayor que vi en el hotel, sino otro hombre con el que también se acostaba, o al menos eso ella piensa, porque según ella es con el que más se ha acostado. De todas formas, deben esperar a que nazca para hacerle una prueba de ADN, ya que ahora el juez no tiene a ningún hombre para atarlo a un niño que no es suyo. Ojalá las personas votaran mejor aquí, así tendríamos políticos que promulgará leyes que funcionen y evitar así todo esto. Incluso lo estoy esperando para ver si tengo alguna posibilidad en mi caso.